Muy buenas tardes, mi nombre es Marilyn Gallo Correa. Voy a estar exponiendo lo que es el análisis de trabajo seguro en caliente. Entonces vamos a tener en este pequeño encuentro una introducción, vamos a tocar algo de los aspectos legales del trabajo en caliente, hablar un poquito de ese análisis de trabajo seguro, qué hay que hacer pues después de realizar ese trabajo, cuál sería el procedimiento y finalmente unas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante tratar el tema de trabajo en caliente? Es fundamental desde el área de salud y seguridad en el trabajo, porque nosotros como evaluadores de los riesgos estamos en la obligación de prevenir cualquier exposición de los trabajadores dentro de sus tareas o sus puestos de trabajo. Entonces, estamos hablando de una tarea de alto riesgo, que es la soldadura eléctrica, ya que representa un riesgo muy alto cuando se realiza esta actividad sin las condiciones adecuadas necesarias, ¿cierto? Y esas condiciones las debe brindar la empresa y debe procurar siempre la persona encargada de seguridad en el trabajo de mantenerlas. Eh, entonces vamos a estar analizando a lo largo de esta presentación lo que es el procedimiento pues que se debe llevar a cabo cuando se realiza soldadura eléctrica. Sabemos que en la soldadura eléctrica hablamos de altas temperaturas, ¿cierto? Cuando hablamos de altas temperaturas, hablamos de que puede haber un riesgo de quemadura, ¿cierto? Por lo tanto, también estamos hablando de un riesgo eléctrico. Entonces tenemos que tener en cuenta todos los protocolos de emergencia, equipos de protección personal y qué estrategias o planes de mejora se deben implementar para realizar adecuadamente esa tarea. Dentro de la normativa tenemos la resolución 2400, la NTC 3693, la NTC 2050, la 1072 de 2015 y la GTC 45. Todas estas normativas entonces nos hablan de unas disposiciones para no solo realizar el trabajo en caliente de una forma adecuada, sino como nos lo menciona la GTC 45, hay una cantidad de riesgos que las normas nos exponen y el decreto 1072 pues nos dice cómo aplicar toda esta metodología de prevención y mitigación de esos riesgos. Entonces es importante pues como tener en cuenta la normativa para basarnos y tener como un punto de partida para implementar todas las estrategias de prevención. Entonces, nuestra empresa se llama Company Metal SAS. Company Metal es una empresa de soldadura eléctrica que se desempeña de la industria y construcción de la región. Tiene como visión liderar pues en el mercado el tema de soldadura, ser una empresa líder en este servicio por medio de un servicio excepcional y pues brindar avances en la industria de la ciudad de Medellín. Entonces, cuando hablamos de análisis de trabajo seguro en caliente, es importante o fundamental tener en cuenta primero que todo esa identificación de esos riesgos térmicos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué riesgos me estoy exponiendo? ¿A qué tan alta es la temperatura bajo la cual estoy trabajando? Tener en cuenta que hay unas quemaduras no solo a nivel dermis, cuando hablamos de la piel, sino también a nivel ocular, ¿cierto? Porque la exposición a la chispa puede acarrear de que esa chispa, si le cae en el ojo al trabajador, pues posiblemente pierda la visión. Hablamos también de las radiaciones, ¿cierto? Cambios bruscos de temperatura y el posible riesgo de un incendio porque estamos trabajando con chispas. Debemos controlar entonces esas fuentes de calor. La persona encargada de salud y seguridad en el trabajo siempre debe tener en cuenta o estudiar y analizar qué medidas va a implementar para minimizar y controlar la exposición a esas fuentes de calor y cómo las puede controlar por medio del uso de herramientas y equipos térmicos, sistemas de enfriamiento o barreras de protección. También hablamos entonces de la evaluación de análisis de sustancias peligrosas por la evaluación y la inhalación de exposición a esas sustancias que se liberan cuando realizamos la tarea de soldadura. Entonces está el humo metálico, vapores químicos, gases peligrosos. Todo esto debe tener un procedimiento seguro de manejo y de cómo vamos a controlar entonces que ese trabajador que está realizando la tarea no se vea tan expuesto ni se vea en un futuro desarrollando una enfermedad profesional.
Tenemos que tener un protocolo de seguridad en equipos, enfatizar siempre en el tema del uso de los elementos de protección personal, fundamental la capacitación de los trabajadores, porque si ellos saben a qué riesgos se están exponiendo y tenemos un personal capacitado, posiblemente no sea una tarea difícil el poderle dar cumplimiento al uso de los EPPs, porque cuando no hay personal capacitado, pues va a aparecer un estorbo, una bobada del uso de los EPPs. Mientras que cuando está el personal capacitado, pues es mucho más fácil darle manejo a que las personas puedan adherirse a los procedimientos y hacer uso adecuado a los elementos de protección personal, porque podemos brindarle los elementos de protección personal al trabajador, pero si no es consciente del riesgo al cual se está exponiendo, pues seguramente no los va a usar de forma adecuada. Las gafas le van a resultar fastidiosas, el tapaboca le va a resultar todo un problema. Entonces es fundamental la capacitación en esos protocolos y en el uso adecuado de las herramientas y de los equipos de protección personal. Importantísimo siempre tener a la mano en toda empresa un kit de emergencias, fundamental aún más cuando hablamos de tareas de alto riesgo, ¿cierto? Tareas críticas, trabajo en caliente. Tener siempre a disposición el kit de emergencias, que debe contar pues con un extintor y un botiquín de primeros auxilios para que en caso de que se presente un accidente pues podamos socorrer o podamos en caso de una emergencia intervenir para que no se propague, por decir un ejemplo, un incendio. Es importante entonces también tener en cuenta qué medidas de ventilación y extracción de humo se va a implementar para eliminar esos gases y esos humos nocivos en esas áreas de trabajo para así mejorar la calidad del aire. Siempre deben estar por escrito y divulgados y capacitados los procedimientos de emergencia para que sean efectivos, y siempre deben tener simulacros para que sepamos cómo vamos a responder ante una posible emergencia. Entonces hablamos de evacuación, primeros auxilios, manejo de incendios, disponibilidad de extintores, equipos de protección personal en caso de incidente. La persona encargada de seguridad y salud en el trabajo debe tener estos procedimientos ya establecidos. Cuando hablamos de procedimientos de emergencia, hablamos plan de emergencias, plan de rescate, plan de evacuación. Deben haber unas brigadas ya conformadas y previamente capacitadas para responder a esa emergencia. Tenemos entonces la formación y entrenamiento, que es la capacitación continua en el personal, capacitación sobre esos procedimientos que se han implementado, sobre el análisis de riesgos. Toda empresa, desde su sistema de gestión, tiene una matriz de identificación y valoración de peligros. Debe ser divulgada por cada puesto de trabajo. Entonces todos los trabajadores deben de conocer a qué riesgos están expuestos, para que así sepan a qué se están enfrentando, en especial cuando hablamos de trabajo en caliente. Inspecciones regulares, periódicas, en acompañamiento del COPAS, de manera mensual se debe hacer inspección del área de trabajo para prevenir entonces la exposición a esos riesgos y que se vea pues como una amenaza a un problema mayor. Y también se debe capacitar a los colaboradores en realizar siempre antes de cada día, antes de la tarea, en esas inspecciones, para que realicen esas inspecciones de una forma adecuada. El cumplimiento normativo es fundamental. Debemos de asegurar que esos procedimientos que hemos implementado se alineen con la normatividad vigente en salud y seguridad en el trabajo. Registro de análisis de incidentes, que no siempre debemos esperar a que ocurra el accidente para poder investigar. Un incidente nos sirve para adelantarnos a que ocurra un accidente grave o mortal. Entonces es fundamental hacer esa investigación y ese reporte de los incidentes para así implementar inmediatamente un plan de mejora. Entonces, ¿qué riesgos tenemos asociados al trabajo en caliente? Entonces tenemos quemaduras y lesiones térmicas debido a la alta temperatura bajo la cual pues tiene que realizar la tarea el trabajador. Exposición a radiación. Ya había mencionado entonces que no solo es la piel la que sufre esa exposición, sino también a nivel ocular. Las estadísticas y los niveles de accidentalidad debido a este trabajo a nivel ocular son grandes. Hablamos de la exposición a luz ultravioleta, que es lo que genera pérdidas en la visión de los trabajadores. Inhalación de gases y humos, ya que son sustancias tóxicas porque estamos trabajando posiblemente con un metal,
con metales pesados, y esto puede generar en el organismo diferentes exposiciones o enfermedades como cáncer. Incendios y explosiones por el material inflamable, riesgos eléctricos porque estamos trabajando con energía, y pues puede haber una descarga eléctrica. Si no se revisa las herramientas, puede haber un riesgo eléctrico grande. Accidentes por herramientas. Bueno, y hablando de ese riesgo eléctrico, también donde realizamos esa tarea, esa chispa, si se está trabajando al lado de un tomacorriente, pues obviamente también va a ocurrir un accidente a nivel eléctrico. Accidentes con herramientas como cortes, caídas de los objetos, golpes, fatiga y estrés térmico, ya que pues debido a la tarea que se está realizando, el cansancio y el calor por el cual está pasando ese trabajador puede acarrear entonces desconcentración, puede acarrear que el trabajador quiera hacer las cosas mucho más rápido, y esto puede desencadenar un accidente. Específicamente entonces, cuando hablamos de riesgo eléctrico, hablamos entonces que la corriente utilizada, si no se tiene un control de dónde estamos trabajando, de qué corriente pues vamos a estar, digamos, conectados, ¿cierto? Porque se le debe realizar también inspección a esos tomas corrientes a la hora de trabajar, antes de trabajar o periódicamente, para evitar que hayan cortocircuitos en esa red eléctrica y evitar pues que se presente así un accidente en el trabajador. Entonces, como medidas de prevención, podemos tener puesta a tierra de equipos, se puede implementar ese sistema y verificar periódicamente con personal capacitado para garantizar que permanezca así y que tenga siempre la conexión efectiva a tierra. Aislamiento de áreas de trabajo con barreras físicas, señalización para evitar el acceso de personal no autorizado y así minimizar pues el riesgo de accidentes eléctricos. Entonces aquí podemos ver en la imagen cómo se puede tener una preparación de esa área de trabajo despejada, organizada, señalizada, y los elementos de protección personal. En este caso pues tenemos entonces la mascarilla, el casco, los guantes, la ropa, que sea una ropa idónea para que la chispa pues no vaya a penetrar al trabajador. La exposición a sustancias químicas, entonces tenemos que cuando trabajamos también, como ya le había mencionado anteriormente, con soldadura eléctrica, estamos expuestos a esos humos de soldadura que pueden ser metales pesados como el óxido de hierro, manganeso, cromo y níquel. Entonces a largo plazo se pueden desencadenar enfermedades respiratorias, pulmonares o efectos sistémicos adversos. Entonces, como medida de control, tenemos entonces que se pueden instalar sistemas de extracción para eliminar esos humos y reducir la exposición a estos humos. Y tenemos elección de electrodos y materiales con bajas emisiones. Entonces lo que hace esto también es reducir la emisión de las sustancias peligrosas, siempre y cuando también tengan una evaluación continua de los materiales que se van a utilizar. Acá tenemos un ejemplo de un extractor de humo cuando trabajamos con la soldadura. Es un ejemplo para poder extraer esos humos con los cuales estamos trabajando. Incendios y explosiones, entonces ya sabemos que como trabajamos con materiales inflamables, entonces debemos de una manera de controlar es la correcta ventilación. Esas zonas de soldadura pues deben estar señalizadas, deben estar delimitadas para evitar pues como que otras personas que no están capacitadas se metan al lugar de trabajo. Debemos de tener ubicación y tipo de extintores siempre a la mano, y procedimiento o personal, por ejemplo pues de la brigada de emergencias capacitada en el uso de estos elementos. Acá tenemos entonces cómo se puede hacer una inspección del equipo de soldadura antes de trabajar con el equipo. Acá entonces un caso práctico. El caso práctico entonces nos menciona en las anteriores entregas ese trabajador cómo trabajaba pues con esa soldadura y qué medidas implementamos nosotros para cuidar a ese trabajador, como el uso de EPP, verificación de los equipos antes de la soldadura, el control de los riesgos, mantenimiento preventivo, capacitación continua, y pues entonces con todo esto podemos hacer una prevención y mitigación de esa exposición a esos trabajadores.
Aquí ya pues a grandes rasgos tenemos la preparación del área de trabajo, inspección, selección del equipo y uso de los elementos de protección personal. Muchísimas gracias.